Vamos a resolver los ejercicios 5 y 6 de la relación. Ambos ejercicios son muy similares. El 5 trata de un transistor NPN, mientras que el 6 es un PNP, pero en ambos ejercicios lo que nos piden es, tenemos una serie de apartados. En cada uno de los apartados nos dicen que ese transistor, está introducido en un circuito de polarización y hay una serie de tensiones y corrientes de polarización. Pues en cada apartado nos dan una información acerca de esas corrientes, esas tensiones, y tenemos que averiguar en qué región de funcionamiento está. Esto es simplemente aplicando las condiciones que se deben cumplir en cada región de funcionamiento vistas en teoría. Aquí tenemos una pequeña chuleta, un recuadrito de las condiciones que se deben cumplir para un transistor NPN y para un PNP para estar en la región activa, de saturación o de corte. Y también de paso hemos dibujado aquí la gráfica para ir recordando en qué región de funcionamiento en las curvas características correspondían a esas condiciones. Para el apartado A, en primer lugar, en el ejercicio 5 nos están diciendo que es un transistor NPN con beta igual a C, ¿vale? Pues en el apartado A nos dicen que tenemos una tensión colector emisor de 10 voltios y una corriente de base de 20 microamperios. ¿Esto qué implica? Pues recordar que una corriente de base positiva implicaba las condiciones de funcionamiento que estábamos o en la región activa o en la región de saturación. Donde es imposible que estemos es en la región de corte. ¿Por qué? Pues recordamos las curvas características. Si tenemos una corriente de base 0, estaríamos en la región de corte, y eso implica que a la salida estamos también en esta curva de aquí, en la de corriente de base 0, y eso implica que la corriente de colector también sería 0. La región de corte es que no hay corrientes, que todas las corrientes son 0, que es un circuito abierto. Si hay corriente de base, si es positiva, quiere decir que estamos en esta zona de la curva característica de entrada, y estando en esa zona significa que una corriente de base positiva, eso significa a la salida que podemos estar pues por esta zona de aquí, y eso implica que podemos estar o en la región activa, que estaríamos por aquí, o en la región de saturación, que sería esta de aquí, pero con esa condición de corriente de base mayor que 0, todavía no sabemos exactamente en cuál de las dos estamos. Pues eso lo podemos averiguar con el segundo dato. Nos dicen que la tensión colector emisor es de 10 voltios. Pues yendo a las condiciones, vemos que si la tensión colector emisor es mayor de 0,2 voltios, estamos en la región activa. Por lo tanto, estaremos en la región activa. Vamos a recordar qué significaba eso en las curvas características. Pues efectivamente, que si la tensión colector-emisor era mayor de estos 0,2 voltios, es decir, estamos hacia allá, eso era la región activa. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor si estuviésemos en la región de saturación? Pues en la región de saturación la tensión colector-emisor es siempre 0,2 voltios, si recordáis de los que hemos visto en teoría. Por lo tanto, eso significa que al ser mayor de 0,2 voltios estamos en la región activa. Vale, este es muy sencillito. ¿Y el apartado B? Pues mucho más sencillo todavía. Nos dicen que la corriente de colector y la corriente de base es 0. Pues muy sencillo. Eso quiere decir que estamos aquí y que estamos aquí. Que no hay corrientes ni de colector ni de base. El único caso en el que ocurre eso es cuando estamos al corte, porque el transistor se comporta como un circuito abierto, no circula corriente. Bien, vamos a ver el apartado C. Este es un poco más complejo. Nos dicen que la tensión base emisor es 0,4 voltios. ¿Qué implica eso? En las curvas características ya lo vimos. En las curvas características, una tensión colector base emisor menor de aproximadamente unos 0,5 voltios implicaba que no teníamos tensión suficiente para polarizar la unión base emisora indirecta, y por tanto esa unión estaba al corte. Eso lo vimos aquí en las condiciones. Vimos que si la tensión base emisora era menor de 0,5 voltios, podíamos estar al corte, pero también se debe cumplir que la tensión base colector, la otra unión de la unión base colector, también esté al corte, también esté en inversa. Es decir, la tensión base colector también sea menor de 0,5 voltios. Pues vamos a verlo. Lo primero, se cumple la tensión base emisor es menor de 0,5 voltios. Por lo tanto, esa condición se cumple. Pero la otra condición es que la tensión base colector sea menor de 0,5 voltios. ¿Nos dan esa tensión base colector? Pues no nos la dan, no lo sabemos. Lo que nos dan es la tensión colector emisor. Pero si recordamos de lo que vimos en teoría, sabemos que en un transistor se cumplen las leyes de Kirchhoff como si fuese una malla, y que la tensión colector emisor, desde el colector hasta el emisor, recordar que si dibujamos el transistor
aquí está el colector, aquí el emisor y aquí la base. Y la tensión colector-emisor es lo mismo que, si vamos desde el colector a emisor pasando por la base, es lo mismo que la suma de colector a base y de base a emisor. Pues entonces eso es la tensión colector-base más la tensión base-emisor. Bien, pues esa es la ecuación que ya hemos visto que se debía cumplir, pero ojo, lo que nosotros queremos es ver la tensión base-colector. Y lo que nos daría de esta ecuación es la tensión colector-base. Bueno, no pasa nada. Vamos a despejar de aquí. Despejando de aquí, tenemos que la tensión colector-base es la tensión colector-emisor menos la tensión base-emisor. La tensión colector-emisor nos la dicen 3 voltios. La tensión base-emisor 0,4. Esto nos da 2,6 voltios. Perfecto. Eso sería la tensión colector-base. ¿Y cuál sería la tensión base-colector? Pues fijaros, la tensión colector-base es la tensión desde el colector hacia la base y nos dice que estos son 2,6 voltios, es decir, que hay 2,6 voltios más en el colector que en la base. ¿Cuál es la tensión base-colector? Pues si hay 2,6 más en colector que en base, hay 2,6 menos en base que en colector. Por lo tanto, la tensión base-colector, en este caso, es, vamos a escribirlo aquí, tensión base-colector es menos 2,6 voltios. Y como esto es menor de 0,5 voltios, eso implica que estamos al corte. En el apartado C estamos al corte. Y por último, en el apartado D, nos dice que la corriente de base es 50 microamperios. Bueno, pues eso como siempre, si la corriente de base es mayor que 0, podemos estar en la región activa o en la región de saturación. Vamos a ver la siguiente condición. Nos dicen que la corriente colector es de 1 miliamperio. Vale, pues si estuviésemos en la región activa, sabemos que beta por la corriente de base es igual a la corriente de colector. En la región activa eso es así. Lo recordamos. Pues se cumple aquí. Beta es 100. La corriente de base es 50 microamperios. ¿Cuánto es beta por la corriente de base? 5 miliamperios. Pero nos están diciendo que la corriente de colector es de 1 miliamperio, por lo tanto no coincide con beta con la corriente de base, no podemos estar en la región activa. Por lo tanto, deberíamos estar en saturación. ¿Se cumple la otra condición que dijimos que se debería cumplir para estar en saturación, que beta por la corriente de base es mayor que IC? Pues efectivamente, beta por la corriente de base es 5 miliamperios y esto es mayor que IC, que es 1 miliamperio. Por lo tanto, estamos en saturación. Bueno, pues ya hemos resuelto el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio 6. Nos dicen que es un transistor PNP con una beta también igual a 100 y vamos a ver estos tres apartados. Para el apartado A nos dicen que la tensión colector-emisor es menos 5 voltios, la tensión base-emisor menos 0,3 voltios. Bueno, si recordamos, para un PNP, fijaros, para estar en la región de corte, que tiene pinta de estar en la región de corte, se debía cumplir que la tensión base-colector fuese mayor de menos 0,5 voltios y la tensión base-emisor mayor de menos 0,5 voltios. La tensión base-emisor es menos 0,3 voltios. Bueno, por lo pronto esto es mayor de menos 0,5 voltios. Bueno, tiene pinta de que se puede cumplir que estamos en la región de corte. Lo otro que debía cumplirse, para ver si estamos en la región del corte, es que la tensión base-colector sea también mayor de menos 0,5 voltios. Pues bien, que la tensión base-colector sea mayor de menos 0,5 voltios. ¿Se cumple esto? Pues igual que antes, no nos dan la tensión base-colector, pero nos dan la tensión colector-emisor. Y sabemos que la tensión colector-emisor es la tensión de colector a la base más la tensión de la base hasta el emisor. Vamos a despejar de aquí la tensión del colector a la base, que es tensión colector-emisor menos tensión base-emisor. Es decir, pues nos dicen que es menos 5 menos 0,3 menos 4,7 voltios. Esa es la tensión colector a la base. ¿Y la tensión de la base al colector?
Pues justo simplemente es poniéndole, cambiándolo de signo. Entonces, tensión de la base al colector es 4,7 voltios. ¿Se cumple la condición? La condición es que sea mayor de menos 0,5. Pues sí, es mayor de menos 0,5 voltios. Se cumplen ambas condiciones y eso implica que estamos al corte. Bien, para el apartado B, que nos dicen que la corriente de base es 1 miliamperio y la corriente de colector 10 miliamperios. Bueno, pues que la corriente de base sea positiva indica que no estamos al corte y que vamos a estar en la región activa o en la región de saturación. ¿En cuál de las dos? Pues bueno, tenemos que ver la corriente de colector. En la región activa, como siempre, se cumpliría que beta por la corriente de base sería igual a la corriente de colector. Beta en este caso nos dicen que es 100, corriente de base 1 miliamperio, con lo cual beta por la corriente de base es 100 miliamperios. Si estuviésemos en la región activa, la corriente de colector sería 100 miliamperios, pero nos están diciendo que 10 miliamperios. Con lo cual no estamos en la región activa. La condición para estar en la región de saturación es que beta por la corriente de base sea mayor que la corriente de colector. Vemos que beta por la corriente de base es 100 miliamperios, que es mayor que la corriente de colector, que es 10 miliamperios. Por lo tanto, estamos en saturación. Se cumplen las condiciones. Y para el apartado C nos están diciendo que la corriente de base es 0,05 miliamperios, con lo cual, como siempre, corriente de base positiva, podemos estar en la región activa o en saturación. Y el otro dato que nos dan es la tensión colector-emisor, que es menos 5 voltios. Menos 5 voltios es menor de menos 0,2 voltios. Pues sí, menos 5 es menor de menos 0,2, por lo tanto, ya está resuelto. Estamos en la región activa.